Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, en el departamento ministerial, departamento de escuela sabática. También nos gustaría estudiar juntos nuestra nueva lección de este sábado. Es una lección muy maravillosa. Seguimos en este trimestre con las lecciones relacionadas con nuestro Señor Jesucristo, como el centro, como el principio, como en el fin del plan de salvación y de nuestra vida. Nos gustaría empezar con una oración en silencio. Amén. El título de nuestra lección es El Sol de Justicia, sábado 6 de abril 2013. Con ayuda del Señor, nos gustaría estudiar esta lección tan importante. El testimonio que está como introducción es muy importante. Nos gustaría considerar algunas de las líneas. Aquel suyo corazón ha respondido al toque divino, buscará lo que aumente su conocimiento de Dios y refine y eleve su carácter. Es interesante cuando hablamos del corazón, cuando hablamos de Jesucristo y cuando hablamos de la justicia de Cristo, no debemos olvidarnos que esta justicia también hace un trabajo, una obra en nosotros, está elevando el carácter. ¿Cómo sucede eso? Con ayuda del Señor nos gustaría ver aquí considerando la lección. Perdón. El primer subtítulo es El Sol de Justicia alumbra al ser humano progresivamente. Vamos a ver que prácticamente la justicia de Cristo junto con el conocimiento que tenemos de nuestro Señor está progresando, la luz está progresando. ¿Y por qué y cómo? Se explica en las preguntas. La primera pregunta que tenemos es ¿cómo se revela el Sol de Justicia? ¿Cuál es su objetivo? Tenemos tres versículos bíblicos aquí y podemos mencionar muchos más versículos y también considerar algunas experiencias personales. Y en ese sentido, en el primer versículo mencionado aquí dice, ¿por qué Dios que mandó que de los tinieblas resplandices la luz es el que resplandeció en nuestro corazón para iluminación del corazón de la gloria de Dios y de faz de Jesucristo? Entendemos que prácticamente como dice la pregunta, el objetivo de la justicia de Cristo es ilumbrar, dejarnos saber qué es la voluntad de Dios. Porque sin la justicia de Cristo, sin el Espíritu Santo, sin la intervención divina, nosotros no podemos entender la verdad, no podemos ver la luz. Es interesante, en esa lección se hace la ilustración de la justicia de Cristo con el sol, y así como el sol tiene varias funciones para bien de nuestro cuerpo, de nuestra salud y de todos nosotros, así la justicia de Cristo tiene los mismos paralelos y una forma simbólica. En este caso, en la primera pregunta, así como el sol está iluminando el mundo y sin esta luz no podemos nosotros ni ver las plantas creciendo, no podemos ver ninguna forma de vida sin tener esta luz tan importante y este calor del sol. Así también en nuestra vida espiritual, sin la luz que Dios nos da, no podemos nosotros ser iluminados, no podemos entender
la verdad. Aquí tenemos un testimonio que debemos considerarlo. El sol de justicia no apareció a la vista del mundo para deslumbrar los sentidos con su gloria. Escrito está de Cristo, como el alba está aparejada su salida, sube y gradualmente raya el alba, disipando las tinieblas y despertando el mundo a la vida. Gradualmente. ¿Por qué gradualmente viene la luz? Bueno, si nosotros espiritualmente recibimos toda la luz de una vez, posiblemente no podemos soportarla, no podemos vivirla, no podemos acostumbrarse con esto, pero como la idea del plan de salvación es nuestra santificación, es nuestro progreso, es nuestra restauración, entonces Dios progresivamente revela la luz. Y también dependiendo del progreso de la luz son los requerimientos del Señor. ¿En qué sentido? En el sentido que respectivamente va a ser la petición del Señor o los requerimientos del Señor de cumplir su voluntad y su palabra. Vamos a seguir adelante con ayuda del Señor y vamos a ver la segunda pregunta. ¿Qué harán aquellos que reciben los rayos del sol de justicia? Bueno, la primera pregunta se refería más de la luz, de la iluminación que vamos a recibir por la parte de la justicia de Cristo, de entender su voluntad. Pero ¿qué sucede entonces? ¿Qué reacción prácticamente tenemos en la práctica de la vida cristiana cuando nosotros tenemos esa experiencia tan importante? Y aquí en la segunda pregunta sí tenemos esta respuesta. Aquí en los Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice: para que seas irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin culpa en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como iluminares en el mundo. Bueno, este versículo es muy importante. Entendemos que el proceso de la santificación prácticamente se hace una realidad. Realmente estamos dedicados en Cristo y realmente después que ser iluminados con la verdad teóricamente, también prácticamente capacitados de cumplir y de vivir con los requisitos del Señor. Aquí tenemos un testimonio muy importante que debemos considerarlo, y eso es: quien se acerca a Cristo no necesita esforzarse por brillar. Eso es muy importante, porque si no, la pregunta puede ser interpretada de una forma un poco formal, que significa que vamos a concentrarnos en las obras, podemos concentrarnos en la apariencia del cristianismo y no de la verdadera esencia que es ese evangelio. Pero el testimonio pone en orden todo eso peligro o elimina cualquier peligro de malentendido. Quien se acerca al Cristo no necesita esforzarse por brillar. Al contemplar la salvación, capta los divinos rayos del sol de justicia y no puede evitar el brillar. La luz que está en él brilla con rayos claros, relucientes por medio de la palabra y obra de justicia. La gracia de Cristo mora en él abundantemente y la luz del cielo brilla a través de él. Bueno, eso es un testimonio en Alza tus ojos, página 320.
Entendemos que no es el esfuerzo en ese sentido que hace el brillo, pero la dedicación, la conversión real, eso es que hace prácticamente todo. Es una obra del Señor afuera de nosotros como representante, sustituto, pero también dentro de nosotros haciendo una obra de santificación. Bueno, entramos en el segundo subtítulo, los rayos brillantes del sol de justicia. Y aquí tenemos la tercera pregunta. ¿Cómo nos ayudará el sol de justicia en el estudio de la Sagrada Escritura? Prácticamente la primera pregunta que hablaba de la iluminación, que es una iluminación gradual, pero de todas maneras es una iluminación, estaba relacionada también parcialmente con esta pregunta, pero aquí más especial tenemos los versículos de San Juan capítulo 14. Más el Consolador, el Espíritu Santo, es cual el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Bueno, entendemos que para obtener Espíritu Santo necesitamos urgentemente también el entendimiento correcto y una forma, ¿cómo decir? Una forma adecuada de comprensión de la tema de la justicia de Cristo para obtener Espíritu Santo. Si se recuerdan, en la historia del Adventismo 1888, la conferencia en Minneapolis fue presentada este tema exactamente, la justicia de Cristo, y por rechazar rechazar este conocimiento, esta luz, entonces no podía venir la lluvia tardía, se obstaculó este bautismo de la lluvia tardía, como explica también la sierva del Señor, hermana White. Un otro versículo para considerar: pero cuando viene el Espíritu de la verdad, eso os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiré y os hará saber las cosas que han de venir. Es importantísimo, hermanos, entender que si no entendemos la justicia de Cristo, si no recibimos la justicia de Cristo, si no tenemos la fe de Cristo, tampoco podemos tener, bueno, este don tan especial, importante, que es el bautismo del Espíritu Santo, que nos va a guiar a la comprensión adecuada y la comprensión perfecta de la Sagrada Escritura. Aquí tenemos también dos testimonios que son prácticamente dos citas en lo mismo libro. Necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para discernir las verdades de la palabra de Dios. Las cosas hermosas del mundo natural no se ven hasta que el sol, disipando las tinieblas, las inunda con su luz. Otra vez entendemos esta verdad tan hermosa y podemos hacer este paralelo poético y simbólico, pero muy lindo al mismo tiempo. Es el paralelo de la justicia de Cristo con la luz del sol, que es una luz vivificante, una luz que ilumbra, que muestra, que descubre, y en la vida espiritual también en la misma forma no está iluminando.
Bueno, pregunta 4, seguimos adelante y llegamos más cerca de los puntos especiales, de los puntos pesados, importantes de la lección. La pregunta número 4 dice, ¿por qué debemos abrir nuestra alma al sol de justicia? Salmo 51, 12 y 2 de Corintios 7, versículo 1. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Bueno, hasta aquí entendemos que se hace una comparación de la luz del sol que tiene una función iluminante para iluminar no solo el mundo como tal, pero ilumina nuestra alma de forma espiritual la justicia de Cristo. En la pregunta 4 entendemos también que podemos hacer otro paralelo. La luz del sol también tiene una función antiséptica, una función de limpiar, de limpieza. En el tiempo antiguo se practicaba mucho a sacar todas las ropas afuera al sol y se creía, y también está comprobado científicamente, que los rayos del sol también matan muchos microbios, muchas bacterias malas. Pero no solo eso, también hay muchos insectos y pulgas y cosas que no pueden quedarse a la luz del sol. Entonces tenemos una limpieza, es mucho más limpio un lugar donde tenemos las luces del sol. Exactamente en paralelo de eso tenemos la limpieza del corazón cuando nosotros obtenemos la justicia de Cristo. Claro, la justicia de Cristo es también un símbolo del perdón. Nosotros obtenemos el perdón de nuestros pecados por fe y por los méritos de Cristo. Entonces estamos limpios de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque obtenemos de Jesucristo su justicia, obtenemos el perdón. Los libros del cielo también van a ser limpios porque Él borra nuestros pecados de los libros entonces y pone su vida como una sustitución en este respecto. También podemos considerar algunas partes de los testimonios, especialmente aquí el segundo texto, que es en Alza tus ojos, página 255. Benditos y benéficos son los rayos de luz del sol de justicia que están ahora derramándose luminosas y curativos sobre todo el que abre las ventanas de alma hacia al cielo. Entonces aquí prácticamente este testimonio hace un puente para la próxima pregunta. Hasta aquí entendimos que la justicia de Cristo ilumina por los méritos el entendimiento de la justicia de Cristo. Recibimos el Espíritu Santo y entonces recibiendo el Espíritu Santo entendemos la palabra del Señor. También entendimos que la justicia de Cristo hace un trabajo de limpieza, nos limpia, nos perfecciona, se puede decir. Y aquí se menciona que no solo eso, pero también está relacionado con nuestra sanación. Vamos a ver, pregunta 5, habla exactamente de este asunto. ¿Cómo afecta el sol de justicia
la formación del carácter. Vamos a ver 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta por en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Entonces, por los méritos de fe, aceptando a Cristo, aceptando su justicia, también este tipo de limpieza que se está haciendo, está también formándose nuestro carácter. Nuestro carácter no es nada más que los hábitos de nuestra vida diaria. Entonces, si nosotros perseveramos en el amor de Cristo, perseveramos en la fe, entonces las consecuencias son con la construcción de un carácter en armonía con la voluntad del Señor. Vamos a considerar un poco del testimonio aquí. A medida que la mente se espacia en Cristo, el carácter es modelado a la semejanza divina. En la misma forma, si se recuerdan los testimonios de la otra pregunta, creo que fue la pregunta número 3, donde hablaba de que nosotros no nos esforzamos para dar la luz, nada más nos concentramos en Cristo y sin darnos cuenta, entonces nosotros, como somos iluminados por el Espíritu Santo, reflejamos también esta luz que nosotros recibimos. En la misma forma, entonces se está formando un carácter de una manera invisible por nosotros, pero visible para otros, como nuestro carácter se está formando, se está cambiando. Y muchas veces tenemos esas experiencias cuando una persona se hace nuestro miembro y después de años se encuentra con sus parientes y ellos dicen, ay, no te podemos conocer. ¿Qué cambio tan grande aparece con usted? Usted habla diferentemente, se viste diferentemente, tiene una otra forma de vida, otra forma de comer, otra forma de entender los valores de la vida, del mundo, de la educación y de todo. Entonces la gente está sorprendida de los cambios tan grandes que sucede bajo la fuerza del Evangelio. El testimonio es muy claro. Dice aquí, los pensamientos son saturados de un sentido de su bondad, de su amor. Es muy importante. A medida de la mente se espacia en Cristo, el carácter es modelado. Entonces no es tanto una cosa de la fuerza física, ejercicio, meditación, como otras religiones, por ejemplo, lo entiende, pero es una medida, en la medida de la mente se espacia en Cristo. Entonces, dependiendo de cuánto tiempo nosotros dedicamos en la meditación en Cristo, cuánto tiempo dedicamos a orar, a estudiar su palabra, a pensar, a hablar de Él, entonces esa proporción, nuestro carácter también se va a formar. Y respectivamente, me imagino que si nosotros dedicamos mucho tiempo a otras actividades, a leer otros libros, a asumir otra información, entonces nuestros caracteres igual van a tener esta influencia. Si es negativa, va a ser, claro, también negativamente influenciada.
Vamos a ver, aquí entramos en el otro subtítulo, curación por la bendición, curación por los beneficios rayos del sol de justicia. Ya se hizo una introducción con el testimonio de la pregunta 4 prácticamente, que habla que la justicia también tiene este poder curativo, tiene esta función. Entonces aquí tenemos la pregunta número 6, que habla no solo del cambio del carácter y una sanación del carácter, pero se habla de una sanación también o de una función curativa también en los aspectos de la salud. Pregunta número 6. ¿Qué se puede decir del sol de justicia además que sus propiedades curativas? Tenemos Malaquías 4:2. Tenemos Salmo 103, 2 hasta 4. Prácticamente tenemos muchos versículos si queremos estudiar este tema más profundamente. Bueno, ese es un estudio bíblico por su cuenta. Vamos a ver, consideramos, los versículos bíblicos. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y el otro versículo, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo de tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Bueno, especialmente el Salmo 103 da una respuesta directa. Entonces, Dios está haciendo un proceso de sanación, de curación. Esta curación tiene dos aspectos, una curación espiritual y una curación física real de nuestra salud. Espiritual, podemos decir que la curación aparece en una forma espiritual a curarnos del pecado. El pecado está presentado en la Biblia con una enfermedad, una de las enfermedades más graves, la lepra. Entonces, como leprosos, nosotros pecadores, hundidos en el pecado, condenados a la muerte, de la destrucción, buscamos a Cristo, y cuando recibimos la justicia de Cristo, por los méritos de su justicia, de su perdón, entonces sucede esta curación de esta enfermedad del pecado. Que también significa que Dios no solo aparentemente nos libra del pecado, pero en realidad hace o sucede una sanación, una curación de nuestros pecados. En el mismo tiempo, de punto de vista de nuestra vida física y nuestra salud físico, sí obtenemos un beneficio increíblemente grande por la justicia de Cristo. ¿Por qué? Porque la mayoría de todas las enfermedades en este mundo tiene un fondo psicosomático, y sabemos eso, que los problemas, la mala conciencia, todo eso que muerde el hombre por dentro y lo destruye, son los pensamientos malos, la envidia, toda esa, los pensamientos negativos, y todo eso va a ser una sanación, una curación por los méritos de Cristo. Por liberarnos del pecado, el pecador se siente feliz, se siente elevado, se siente libre, y por lo tanto, claro, muchas enfermedades pueden ser vencidas, y el cuerpo puede ser restaurado por
esas enfermedades. No hablamos de muchos casos de cáncer, de enfermedades graves que sucede por una sola o un solo problema que la gente tiene y lo mantiene con muchos años. Todo eso puede ser eliminado con la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Con un bautismo obtenemos el perdón de todos pecados del pasado. Cuando se recibe el Evangelio en su pureza y con todo su poder, es un remedio para las enfermedades originadas por el pecado. Sale el sol de justicia trayendo salud eterna a sus alas. En esta pregunta entendemos que así como el sol es un remedio natural, agua, sol, aire, la nutrición sana, 7 elementos sabemos que tenemos, sol es uno de estos. De la misma forma, la justicia de Cristo es un remedio natural, y el remedio prácticamente mejor de todos para nuestra sanación. Muy bien, seguimos adelante con ayuda del Señor. Pregunta número 7. Así como el sol tras las nubes, ¿podemos ver siempre la luz del sol de justicia? Es una pregunta. Tenemos la respuesta en Salmo 102 y también Salmo 27. Son varios versículos, ¿verdad? Bueno, debemos entender que la lección desde aquí está tratando de distintas funciones que tiene el sol, la bendición que obtenemos por recibir la luz del sol y hacer paralelos con la justicia de Cristo en ese sentido. Y entendemos que hasta aquí estamos hablando de que el sol ilumina, entonces podemos ver, nos libera de las tinieblas. Así es la justicia de Cristo. Por los méritos del sol obtenemos también el sol de la justicia de Cristo, obtenemos Espíritu Santo, por lo tanto obtenemos también todo el conocimiento necesario en la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿qué más? El sol está haciendo una obra de limpieza y eso sucede espiritualmente también. Por lo tanto, tenemos una formación de carácter, no solo otras cosas, pero tenemos un crecimiento, así que como bajo el calor que tiene el sol, crecen las plantas y los animales, se forman los colores y todo eso. Entonces, en esa forma también, en misma manera, simbólicamente transferido en la justicia de Cristo, cada uno recibe entonces un crecimiento, una formación de carácter. También tiene una función curativa de sanación espiritualmente y físicamente. Y ahora la última pregunta dice, ¿tenemos disponible el sol todo el tiempo o a veces desaparecen la luz del sol? Y claro, podemos constatar por nuestra vida personal y por las experiencias que tenemos que a veces nos desanimamos, a veces pensamos que no hay sol, a veces es muy oscuro el cielo y lamentablemente espiritualmente también sucede en la misma forma. Aquí especialmente me gustaría considerar aquí Salmo 27. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque yo estoy debilitado. Sáname, oh Jehová,
porque mis huesos están conmovidos. Mi alma, asimismo, está muy conturbada. A ti, Jehová, ¿hasta cuándo? Es interesante este versículo. No solo hace un diagnóstico del problema, pero también revela el sentimiento del salmista, ¿hasta cuándo? Bueno, este sufrimiento que tenemos, ¿hasta cuándo lo vamos a tener? Bueno, vamos a considerar este testimonio de Obreros Evangélicos, página 280, porque ahí se revela prácticamente el secreto de las nubes. ¿Qué son las nubes? En acuerdo de versículo aquí, Salmo 27, es: ten misericordia porque estoy debilitado. Entonces las nubes que aparecen y que esconden esa luz tan importante, son nuestras debilidades de fe, dudas que podemos tener relacionado con la fe. Pero en el testimonio, aquí pueden notar, aquí en las primeras líneas pueden notar: nunca llegará el tiempo en que la sombra de Satanás no atraviese nuestra senda, porque con ellos el enemigo trata de ocultar la luz del sol de justicia. Entonces las nubes son nuestras debilidades, pero más probable es la obra de Satanás. Él intenta de introducir sus dudas, intenta de introducir sus tentaciones para que nosotros no podemos ver esta luz de la justicia, del sol de justicia de Cristo. Por eso, hermanos, no debemos permitir al enemigo que nos desanima y que nos separa de esta luz tan importante, la luz de justicia de Cristo. Prácticamente yo le daré también un otro momento importante por la influencia del sol. No solo podemos ver, no solo reconstruimos nuestro carácter, nos sanamos, entendemos la palabra del Señor y todos los puntos que estudiamos hasta aquí, pero también bajo los rayos del sol todo se ve maravilloso. Y queridos hermanos, yo creo también que cuando una alma está iluminada bajo el sol de su justicia, también se ve mucho más linda, mucho más feliz, mucho más coloroso. Entonces eso es también como aparece el mundo. Y esta foto que usted puede ver aquí es una foto que yo ha tomado en un parque nacional aquí. Tenemos esos colores lindos de flores y de todo eso. Esta montaña azul, todo eso se ve tan lindo solo ¿por qué? Porque la luz del sol hace las cosas así lindo, hace que se ven maravillosos. De la misma forma, también la justicia de Cristo hace que nuestra vida recibe color, recibe belleza, recibe un sentido. Meditación. Por meditación tenemos dos testimonios importantes. Siempre me gustaría mencionarlo, y también, por favor, como maestro de escuela sabática, como pastores, como obreros, leemos todo, estudiamos, tomamos nuestro tiempo de estudiar nuestra lección sabática, porque eso va a beneficiar mucho a nuestros miembros también. Los que siguen a Jesús le agradan cuando muestran que, aunque humanos, son partícipes de la naturaleza divina.
no son estatuas, sino hombres y mujeres vivientes. Su corazón refrigerado por los rocíos de la gracia divina, se abre y expande bajo de la influencia del sol de justicia. Reflejan sobre otros en obras iluminadas del amor de Cristo, la luz que resplandece sobre ellos mismos. Queridos hermanos y hermanas, queremos tener esta luz, queremos de verdad resplandecer, ser lindos, colorosos, saludables, con conocimiento de la palabra de Dios, bautizados con el Espíritu Santo y tener siempre claridad en la verdad, es por recibir este mensaje de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga, queridos hermanos y hermanas. No se desaniman, adelante, luchamos contra las tinieblas y recibimos la luz que Dios nos da, la luz de su justicia, la luz de su amor y la luz del sol de justicia que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios le bendiga y que tenga un buen y bendito sábado. Amén. También recuérdase a compartir el conocimiento de esta página web con otros hermanos, otras iglesias, para que todos los pastores, todos nuestros obreros y maestros de escuela sabática puedan beneficiar de esos estudios, para que podamos tener una unificación de criterios y un fundamento pedagógico para que nuestros miembros y visitas puedan ser beneficiados en una manera especial por nuestras lecciones. Que Dios les bendiga y les guarde, y muchos saludos en sus iglesias. Amén.